Bueno, pues la verdad que aunque ha aumentado el viento, ya se ha ido un poco la calma chicha que hemos disfrutado durante casi 10 días. Lo cierto es que hoy sopla algo más de viento, pero los pronósticos en este caso de la EMET es que va a venir incluso algo de calima el fin de semana y más calor. Viento habrá un poco, pero en cualquier caso vamos a tener un magnífico tiempo estos próximos días. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelo Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Los problemas, por desgracia, siguen siendo los mismos, no ha cambiado mucho. La actualidad sigue centrada en el asunto de la inmigración y en el asunto económico, en este caso turístico, de la isla de Lanzarote. Luego, dentro de 15-20 minutos, vamos a estar con Fernando Clavijo, el senador de Coalición Canaria, que precisamente está, en este caso, dando la voz a Canarias en el asunto tanto de los PCR, de las PCR en este caso, como también en el tema de la inmigración. Don Pedro Martín, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a ti también. También don Sergio Calleja, ¿cuánto tiempo sin verlo, don Sergio? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad que después hablaremos de estos temas, pero antes para tratar temas de actualidad, decir que ayer ocurría un grave accidente laboral, Pedro, en este caso en una planta machacadora, cementera, famosa y conocida porque tuvo una agria polémica en su día, ahí estamos viendo parte porque por lo visto alguien denunció en la fiscalía que carecía de los permisos correspondientes para una supuesta ampliación del negocio, porque realmente esa instalación en su día era para restaurar, aquello era como una especie para de... recuperar el material que se iba extrayendo de las diferentes obras. Pues sí, desgraciadamente, sí, y sobre todo la noticia, yo me enteraba ahora mismo, no sabía que había... Está en Montaña Roja, le llaman la huella, algo así, de la yegua. No sabía... La olla de la yegua. No sabía que había sido, mira, el propietario precisamente que fue concejal durante fue concejal. Muchos años, concejal de obras del ayuntamiento de Yaiza, Lorenzo Davío, ¿no? Lorenzo Davío. Que la verdad es que me llamó la atención mucho ahora cuando me comentaba el resultado fatídico, no de fallecimiento, pero sí la amputación de un miembro por parte de la persona afectada. Sí, estaban intentando que fuera lo menos posible en el hospital, todavía no tenemos noticias, es una persona de 42 años, me dicen que procede de Tía, pero no lo tenemos confirmado. Se quedó sin brazo. Es que metió en una máquina, por despiste me imagino, pues metió la mano y esto le provocó que se la arrancara. En una cinta transportadora. Casi. Sí, en la cinta, no sé, está hablando, es que no han dicho muchos datos. Lo cierto es que eso ocurrió ayer entre las 10 y 11 de la mañana y bueno, y después pues obviamente cuando ocurre esto han paralizaron en esos momentos toda la producción porque se tiene que hacer una inspección, ¿no? Cuando hay un accidente laboral grave como es el caso. Una investigación. Se hace una investigación, una investigación para ver cómo ocurrió, por qué ocurrió, porque para ver si ha habido algún tipo de, en este caso, de negligencia de la empresa o simplemente fue un maldito accidente laboral, ¿no? Ya, bueno, esto es el protocolo que se suele actuar cada vez que hay un accidente de este nivel de gravedad y bueno, confiemos que lo lleve lo mejor posible, ¿no? Porque de un segundo a otro que pierda un brazo de esa manera... El brazo izquierdo es el que creo que perdió. Es algo terrible, ¿no? Vale. En fin, pues vamos a ver lo que ocurre. Esperemos y estamos atentos a ver si el hombre pues estaba en observación y intervenido creo que de urgencia el mismo día para ver si podían recuperar lo mejor posible el brazo, pero creo, las noticias que me llegan no son nada halagüeñas en ese sentido y va a ser muy complicado que en fin, que lo pueda salvar. Lo decíamos ayer, un vídeo que corría ya por las redes sociales, pero procedente de una televisión en Alemania, hablando de la inmigración, ¿no? Y es que se está transmitiendo una imagen, desde el punto de vista ya, estamos como nosotros cuando veíamos, Sergio, la isla de Lesbos, ¿no? En este caso... Bueno, está en Grecia, ¿no? En Grecia. Lesbos y Lampedusa. Que no tengo ese vídeo, no lo tenemos. Es en Lampedusa, en Italia, y en Grecia, en Lesbos, ¿no? Y en Lesbos, en Italia. Esas imágenes que veíamos en el Mediterráneo, que esas imágenes, por desgracia, todavía no a tal alto nivel, digamos, de desgracias, porque allí sí que han habido muertes
y hacinamiento, pero parte de ese hacinamiento que veíamos allí se está trasladando a Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. He tenido oportunidad de ver imágenes, bueno, son imágenes que ya, Hoy hay por desgracia, cerca de 2.000 personas en Arguineguín. sí, que estamos viendo que se están convirtiendo en algo común. No sé si hoy o mañana, Pedro, decías tú que venía el ministro nuevamente de Inmigración. Hoy por la tarde. Hoy por la el tarde, señor ¿no? Escrivá. Escrivá, que debe ya tener o dejar su residencia aquí en Canarias y concretamente en Gran Canaria para intentar paliar o solucionar un tema que nadie ha dicho que sea fácil, pero que se están dando unas imágenes de una pobre gente que realmente pues no creo que se merezca. Ya lo decía Arcadio Díaz Tejera, un socialista, un juez, un senador que fue durante mucho tiempo por la isla de Gran Canaria, que las condiciones de hacinamiento, las condiciones en las que estaba recibiendo a esa persona no eran dignas, y ahora lo que pasa es que le toca a un gobierno de izquierdas, ¿no?, afrontar todo esto. ¿Y qué pasa? Que al tocarle a un gobierno de izquierdas, pues parece que esto pues no es tanto como si estuviera gobernando uno de derecha. A mí esto es lo que me da pena y realmente me produce rechazo, ¿no? Ver a toda esta gente que cuando estaba en la oposición hablaba de derechos humanos y que ahora mismo esos derechos humanos se ponen a silbar y mirar hacia otro lado. Fíjate el calado y el nivel, digamos, de desentendimiento que tienen, que estos 200 y pico personas que el otro día salían con esas imágenes que veíamos y que, bueno, se pedía para ello la dimisión del ministro Marlaska, incluso el propio senador por Lanzarote, en unas declaraciones al PGVerde, lo dejaba claro, dice, si yo fuera oposición, pediría la comparecencia urgente del señor Marlaska para investigar y para pedirle al menos explicaciones. Pero, ¿sabes quién se va? Pero en este sentido, Sergio, efectivamente el Partido Socialista ahora está muy soliviantado, porque esto es lo que le hubiera gustado a él que le ocurriera a un partido de derecha, ¿no? Claro, pero le ha tocado porque el problema es que esto no es un problema fácil de resolver ni por la derecha ni por la izquierda. Pero ellos sí lo veían fácil. Pero el problema es cuando se habla de racismo, se habla de xenofobia, se habla de... Porque si esto, ustedes imagínense que estos 200 personas la dejan tirada como la dejaron tirada, por equivocación, por error, por lo que sea, pero da lo mismo, porque normalmente este tipo de cosas, el sectarismo mata cualquier matización. Yo no estoy de acuerdo contigo en que esto es lo que quiere cualquier partido de izquierda, esa imagen que le pase a un partido de derecha. Yo creo que esto no creo que le guste que le pase a nadie. Lo que me refiero es que sacarían rédito político seguro. Me refiero que lo sacaría, pero lo ideal sería que no le pasara a nadie. Lo que quiero decir, Pedro, es que hubieran criticado de una manera feroz a la derecha y lo hubieran acusado de xenófobo, de no ser... No respetar los derechos humanos. Este discurso que es tan fácil hacer la oposición y no. Y ya verás tú a quien le van a encasquetar, la responsabilidad de haber sacado a esa persona es a la Policía Nacional. De hecho ya... Al de la puerta. A la policía... Al de la puerta, a la pobre Policía Nacional. De hecho, se la encasquetarán pues a algún... Mira, la pobre Policía Nacional, que por cierto están, lo que pasa es que no pueden decir nada, están hartos ya de esta situación. Los sindicatos sí lo han dicho. Los sindicatos sí, pero de aquella manera, porque están hartos. Yo he hablado con gente de la policía, que obviamente no pueden hablar, pero lo dice de récord, y es que la situación es realmente... De todas maneras, ya de hartazgo, ¿no? Porque, primero, porque están en unas condiciones también ellos allí lamentables. Luego, porque saben que va a pasar algo. De hecho, después sacaron una imagen de un policía intentando atenuar un pleito entre subsaharianos y marroquíes. Pero que comenzaba la locución hablando de que esto eran unas imágenes, había unas imágenes que la había visto la televisión alemana. Y son imágenes, evidentemente, que no favorecen la imagen de Canarias, de Gran Canaria en este caso, o la imagen de España. Pero es que evidentemente estamos hablando de un tema que va mucho más allá, que no debería ser ni permisible por parte de la Comunidad Europea, que está pasando de puntilla por todo este asunto, que también tendrá que tener un poco de responsabilidad ante la frontera sur de Europa, porque le guste o no le guste a Alemania, a Francia o a quien sea, somos la frontera sur de Europa. Una política pues que empiece a activarla. De la inmigración, entre otras cosas, porque hay muchos países, hay otros países como Polonia, como Hungría y como tal que no permiten nada de inmigración. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, ahora la última noticia es que esto es lo que dice el diario El País, que no es cualquier periódico, viene a decir que las investigaciones abiertas por Marlaska, por el Ministerio de Interior,
han llegado a la primera conclusión que fue un error policial. Fue un error de un mando policial de Arguineguín, que estaba allí y que estaba viendo una situación que ya era insoportable, con más de 2.500 personas, con previsión de que vinieran todavía más. Y lo que dan a insinuar es que habló con el delegado del gobierno, que anda callado. Esto es de las cosas increíbles. Otra de las cosas. Otra de las cosas, y aquí no pasa nada, y anda el señor Anselmo callado, sin decir nada. Bueno, pues al parecer este señor decía, mira, esta situación hay que resolverla. O sea, y no sabía lo que había que... No sabía que tiene que recibir órdenes de los superiores. Digo, pues abro la puerta y que salgan unos cuantos. No, y se lo dijo a un inspector, seguramente. Resuélveme esto. Esto es, dirá, mira, van a llegar más. Aquí ya no se puede. Estamos creando una situación que es insoportable. Ahora lo que están diciendo es que lo soltó sin primero hablar con inmigración, para que inmigración se encargara de darle cobijo. Pero es que, más allá de que estos errores pudieran ocurrir, es la tensión que ahora mismo se está viviendo, es lo que puede crear estos errores y otros más. Ayer otros tantos personas que se iban a ir en barco hacia Huelva, no sé si lo han leído. Sí, 30, salieron 30, pero iban a salir 100, ¿no? 100, en el barco, lo que pasa más. es que tenían el pasaporte, lo comentamos esta mañana. Sí. Bueno, pero había al final 30 con pasaporte. Y otros no. No, los que no tenían pasaporte no pudieron coger el barco. Viajar. Es curioso porque de Gran Canaria fueron a Tenerife y en Tenerife cogieron el barco. Se quedaron 70, salieron 30. El alcalde de Santa Cruz dijo, pues mira, yo no encuentro tampoco descabellado que, hombre, se vaya aflojando la presión migratoria en Canarias y lleguen por lo menos a la península. ¿Para qué dijo aquello? El racista de Bermúdez. Así que, hombre, ya está bien. En un mundo de cínicos, es que de verdad. En un mundo de cínicos, de políticos cínicos, de una clase política cínica, mentirosa y sobre todo, lo que más pena me da, y con poco nivel. Que es cobarde. Porque el delegado del gobierno, cualquier delegado del gobierno debería afrontar esto de manera clara y como si él fuera el comandante en jefe de todo, porque es el representante del gobierno en Canarias. Pues no, está callado. Y seguramente, y esto no lo va a poder demostrar al pobre chivo expiatorio, que se le va a caer, al pobre Policía Nacional, al pobre inspector de Policía Nacional, que le va a caer todo, que seguramente habrá recibido alguna orden de aquella manera, no por escrito, y este pobre Policía Nacional que se va a comer todo el marrón, todo, absolutamente todo, va a tener que tragar con la responsabilidad. Y el señor Pestana y el señor delegado del gobierno ahí, y el señor Marlaska un poco más arriba en Madrid, y ellos se lavan las manos de manera cobarde. Me da a mí que va a suceder esto, y si no, al tiempo, no en las próximas horas, pero veremos que en los próximos días caerá una cabeza de un mando de la Policía Nacional. Y después ayer, acuérdense las declaraciones de Marlaska hablando de que en los 2 últimos años estaba orgulloso de los avances que había habido en política migratoria. Yo creo que avance, él se equivocó en el concepto, porque avance hacia atrás que retroceso, ¿no? Pues me da a mí que lo que ha habido de los 2 últimos años protagonizado por este señor es retroceso en torno a la política migratoria. Y otra cosa que llama mucho la atención, yo lo vengo diciendo desde hace ya varios días, algún analista lo ha oído también ahora, decir, oiga, no es coincidencia, o no será mucha coincidencia, que ahora de repente vengan avalanchas, porque no es normal. Oiga, porque si vienen como han venido, más o menos... No, y hacia el mismo sitio, todo. Parece que van a la terminal de Mogán. De Mogán. Van todos para allí. ¿No será también que hay algo también, en este caso, de presión? Tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores que anda bastante callado. Wow. Brillante también. Brillante, bueno, un Ministerio de Asuntos Exteriores, un Ministerio de Inmigración, no sé si, bueno, este señor, el que va a venir... pero ¿para qué queremos eso entonces? ¿Para qué queremos esto? Porque yo digo que no es fácil, tú no puedes irte a una frontera que no es tuya. Todo lo contrario. Tú no puedes irte a Marruecos o a Mauritania a parar cayucos y pateras, no puedes. Pero la diplomacia sí puede. La diplomacia, el poner a lo mejor, oye, pues, porque esto se ve muy te dicen facha, ¿no? Pero poner, cuando hay un problema ya de invasión, ¿no será razonable poner más vigilancia? Claro, se puede poner vigilancia. Por lo menos, hasta para seguridad de los que vienen. Para seguridad que vienen. Pero oiga, cualquier país que se precie protege su frontera. Pero tú te le de hecho, tú recordarás cuando el conflicto con Marruecos, hablando con Marruecos y con el Sáhara y todo el rollo, aquí había mucha más vigilancia de patrulleras y tal, por si acaso. En fin,
Hay que tener mucho cuidado con estos temas, no se puede hacer demagogia, son muy complicados, pero realmente ahora es el gobierno central el que tiene que buscar la solución. Hombre, Y cuanto más tiempo tarde, le va a caer la responsabilidad al señor Sánchez, al señor Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno hombre, de Canarias. y también debe caerle, porque es que en muchas cosas es muy tibio este señor, ¿eh? Parece que gestionando la pandemia en un primer momento parece que lo hizo bien, salvo cuando tuvo que pedir las PCR o los test, porque hay varios tipos de test, cuando tuvo que imponerse y pedir que se hicieran de una vez por todas los test en los aeropuertos, que al final no, creo que lo consiguió, pero porque se tomó en toda Pero Europa no la fue por decisión. Ángel Víctor, Pero ¿no? fue por Me Ángel Víctor. perdona, pero ya tenemos precisamente Hombre, al que fuera este presidente señor. del gobierno de Canarias, hoy senador por la comunidad autónoma, don Fernando Clavijo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando, bueno, tú has sido muy crítico, te he oído en varios medios de comunicación con la política migratoria del gobierno central. Ayer intervenía también Ana Orama en el Congreso de los Diputados, también con un discurso muy duro contra el gobierno central. ¿Realmente se ha avanzado algo, Fernando, o sigue todo igual? Sigue todo igual. Yo sí con esto se han encendido las alarmas y conseguimos que de alguna manera pues tomen conciencia, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ha tenido que ocurrir, pues bueno, los sucesos de antes de ayer y de ayer en Gran Canaria y en Tenerife para que saltasen todas las alarmas, ¿no? La realidad es que nos llevan engañando, nos llevan dando largas, con la complicidad del gobierno de Canarias, obviamente, que antepone sus siglas a la defensa de los canarios y eso pues al final está haciendo que la situación sea absolutamente insostenible. Yo creo realmente que además es algo premeditado, creo con sinceridad que la política migratoria del gobierno de España no es ni más ni menos que la parada final sea Canarias y que el problema nos lo comamos aquí nosotros. Porque por eso, yo iba a preguntar, antiguamente se derivaban, que es la palabra, en este caso, hacia la península y después de allí ya, ¿qué es lo que quieren los inmigrantes? Ir al resto de Europa, ¿no? Eso fue en el 2006. Nosotros, y tú te acordarás, Jorge, Sí. y compañeros de mesa, en el 2018, en diciembre, cuando en la Santa tuvimos problemas con los menores, que empezaron a venir, vino a pasar las vacaciones, como siempre, a Lanzarote Pedro Sánchez. Y yo intenté que me recibiese porque teníamos ya la información de las ONG y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la ruta había cambiado, se había cerrado en el Mediterráneo, en Turquía, y se activaba la ruta del Atlántico, la del Atlántico pasa por Canarias. No quiso recibirme, pero todos estos movimientos migratorios ya se estaban analizando y ya se tenían conocimiento. Esto no viene así de pronto, de hoy para mañana, esto no es algo de imprevisto o de improviso, perdón, sino que hay unas mafias que establecen las rutas y lo que está ocurriendo es que, bien, mientras se queden en Canarias no llegan a Europa, básicamente es así. No tengo un problema con Valencia, no tengo un problema con Andalucía o con Cataluña, ¿no? Pues el problema, y además tenemos un presidente que es de mi partido, al que yo mando, que es Ángel Víctor Torres, y se va a estar calladito porque si no le tiro de la oreja. Esa es la realidad que estamos teniendo. Y los ministros vienen y mienten y nos mienten a la cara y el problema sigue estando ahí. Hoy no sé si has tenido oportunidad de leer la información de que las investigaciones por donde van es que el culpable de lo que ocurrió en Arguineguín el otro día fue un error policial, en este caso de un mando policial que estaba allí en la zona, dejando a esos 200 inmigrantes libres, pero sin ningún tipo de protección. El mismo error policial que mandaron en un barco ayer al puerto de Santa Cruz de Tenerife a otros 200. Yo me da la sensación de que posiblemente lo que se está allí es teniendo graves problemas de seguridad. Y ante los graves problemas de seguridad y la presión absolutamente inaceptable porque se les está dando un trato indigno a esas personas de un gobierno que se dice progresista y socialista, pues lo que habrán tenido es que acceder a la presión y haber dejado salir algunos para ganar tiempo. Ya lo dije, esto es una orden del Ministerio de Interior y es una orden y es un modus operandi. Y al final esto quedará en nada. No, fue un error humano. Y ya está, se cerrará la carpeta y punto. ¿Y aquí quién asume las responsabilidades? Nadie. No las asume porque además no se las están pidiendo, se las estamos pidiendo nosotros, no se las está pidiendo el gobierno de Canarias, no se las está pidiendo el presidente. Pero
No, Sí, Fernando, sí. lo que iba a decir yo es que lo que para mí lo peor no es que se haya actuado tarde, es que no se haya actuado, porque realmente es que todavía no se ha actuado. Y No se el, actúa. y el problema para mí peor, que lo dije ayer, es que no veo posibilidades de solución, por lo menos con la política que se ha marcado desde el gobierno central, a no ser La que haya un... solución es derivarlos a la península. Es que ya se hizo en el 2006, es que le hemos tendido la mano al gobierno de España y al gobierno de Canarias. A mí me tocó desde el Ayuntamiento de La Laguna la anterior crisis, pero le tocó a Mario Cabrera como presidente del Cabildo en Fuerteventura. Es que tenemos experiencia y con lealtad con el gobierno de España en ese momento se pudieron derivar. Y lo que hicieron es, se fletaban aviones, 2, 3 aviones a la semana y se iban sacando. Y se repartía, la solidaridad se repartía entre todos los territorios. Pero, Porque ellos lo que quieren es llegar al territorio continental. Allí tienen a familias, redes, amigos. pero eso, ¿Esa gente qué va a hacer? pero eso dice Europa que es un efecto llamada, que si le damos eso, pues en vez de 15.000 o 20.000 vendrán 80.000. Vale, pues bueno, entonces España y el Partido Socialista y Podemos y Europa lo que está diciéndole a Canarias es, fastidien ustedes mismos. O sea, el efecto llamada no fue la fotito del acuario. Esa fotito del acuario de un gobierno solidario y que cambió el paradigma. No, o sea, se puede ser solidario con Valencia y con el acuario, pero con los canarios no ser solidario. Los canarios nos tenemos que fastidiar. Es que es indecente, hombre. Es que es indecente. No, no lo dice Europa, lo está diciendo el gobierno de España, que está dejando tirada a Canarias. Es Pedro, un cuento chino, es un eslogan de publicidad y propaganda, de no va a quedarse nadie atrás. Al final, todo eso es publicidad y propaganda, porque lo que importa son los hechos, y los hechos son evidentes. Canarias está dejada de la mano de Dios y abandonada por un gobierno de España con la complicidad del gobierno de Canarias. Fernando, buenas tardes. Me gustaría preguntarte si crees que va a haber alguna, salvo la del responsable policial de Arguineguín, al que quieren culpar, que comentaba antes Jorge. ¿Tú crees que Marlaska va a dar explicaciones, si se acuerda por lo menos primero de decir bien Arguineguín, o incluso identificar Canarias, o de tomar alguna decisión donde haya algún responsable político de lo que ha pasado aquí? Antes hablábamos precisamente del delegado del gobierno. ¿Dónde está el delegado del gobierno? El presidente del gobierno de Canarias, que es más tibio que un baño después de una hora dejar el agua sin salir el chorro del agua caliente. La verdad es que está siendo bastante decepcionante las políticas, por lo menos la actuación de los políticos canarios con respecto a esta crisis migratoria, ¿no? ¿Dónde está la consejera de Bienestar Social del gobierno de Canarias, que ha desaparecido? Nadie está dando la cara, nadie está dando la cara. Yo aquí quiero, por un lado, trasladarle un mensaje a la alcaldesa de Mohán, que ha sido una excelente alcaldesa defendiendo a su pueblo y aguantando y sigue aguantando una presión inimaginable. Quiero felicitar a todas las ONG que están trabajando y quiero felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están allí con unas condiciones también inadecuadas para el servicio que tienen que prestar, con falta de efectivo, y que son los que están dando la cara y sacando adelante esta crisis migratoria. El resto, escondido, esperando como la táctica del avestruz, escondo la cabeza en tierra a ver si pasa el peligro. No se puede ser así, no se puede defender a los canarios así. No nos merecemos los canarios eso. No nos lo merecemos porque hemos sido un pueblo solidario. Y las imágenes con todo lo que está pasando en Las Palmas, de la gente saliendo de sus casas y dándole comida a los inmigrantes porque no tenían nada ni dónde estar, es la de un pueblo del que uno se tiene que quitar el sombrero. Pero no pueden abusar de nuestro pueblo, no pueden abusar de la bondad de nuestra gente, no pueden abusar de nuestros sentimientos, porque al final ocurrirá algo. Y cuando ocurra algo, como se lo dije ayer en el Senado, los responsables serán ellos. Pero no se preocupe, que ya vendrán a culpar al pueblo canario. pues Sergio, tú quieres hacer la última pregunta. Sí, Fernando Clavijo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Leo ahora mismo que en el aeropuerto de Lanzarote se está habilitando un espacio para el control de PCR a los viajeros internacionales. Ya sabes que a partir del 23, los que vengan de fuera, los internacionales, se les pedirá el PCR. El PCR no queda un poco como, no viejo, porque el PCR vale, es efectivo. Creo que lo que se pedía es otra fórmula, ¿no? De test, ¿no, Fernando? Creo que Los test antígenos. Los test antígenos. Pero y por tú lo qué no? preguntaste, creo, ¿no? Sí, lo preguntó Fernando Clavijo, o lo propuso, o lo pediste, pero no sé qué caso tenéis ellos. Pues ninguno. Nosotros hablamos de experiencia. Un PCR, por ejemplo, en el Reino Unido, si lo tiene que pagar el turista, que lo tendrá que pagar, está en torno a los 130 euros.
Imagínense para una familia de 4 miembros británicos que tiene que pagar el avión, que tiene que pagar el alojamiento, que tiene que venir y estar aquí, si antes de subirse al avión se tiene que hacer 72 horas antes como máximo, gastarse pues aproximadamente 550 euros en el test de PCR, ¿no? Nosotros lo que decimos es, ninguno de los dos es infalible, lo único que pedimos es, oiga, demos otras alternativas, la tecnología ha avanzado, que nos permitan cribar y que sea mucho más barato y económico y que nos genere más fronteras para aquellos pocos turistas que de verdad quieren venir a Canarias, ¿no? Y además pedimos incluso que a la salida se lo hagan en el aeropuerto y que tampoco el coste es demasiado de los antígenos, no de los PCR, para que lo puedan hacer. La realidad es que estamos en nuestro segundo cero turístico, seguimos sin tener respuestas, los presupuestos generales del Estado no cumplen ni de lejos con Canarias, es más, tenemos menos recursos y no cumplen el resto que los presupuestos del 2018, en este caso vamos a peor, y en el 18 no teníamos esta situación, teníamos 16 millones de turistas, ahora imagínense, y bueno, y así estamos, vamos a pelearlo, pero bueno, nos estamos encontrando con lo de siempre, ¿no? Pero el otro día, Fernando, perdona, entrevistábamos también aquí al señor Quevedo y decía que eso no era verdad, que estos son los mejores presupuestos para Canarias del Estado. De la historia. De la Yo historia, le digo al señor decía de la Quevedo, historia. Sí, yo le digo al señor Quevedo, ¿hay 30 millones de euros que estaban en el presupuesto del 2018 de plan a la pobreza en nuestro presupuesto? No. ¿Hay 40 millones de infraestructuras y obras hidráulicas? No. ¿Hay 10 millones para el saneamiento? No. ¿Hay 15 millones para el plan de infraestructuras turísticas que contempla el REF? No. ¿Hay 42 millones de euros para que con eso pudimos hacer los colegios, por ejemplo el de Arrecife o el que se está haciendo en Yaiza, en Playa Blanca? ¿42 millones de infraestructuras educativas? No, no lo hay. Lo que están haciendo, como siempre, es trampa. Y lo que están haciendo es, como efectivamente tenemos los ERTE y hay dinero para mantener esos ERTE, pues entonces hay más dinero. Dicen, no, el presupuesto hay más dinero. Hombre, lo que faltaba es que a los canarios no se nos pagase el ERTE y al resto de los españoles sí. O sea, eso ya es el colmo del colonialismo y de la sumisión de un partido que ya no es nacionalista, que se llama Nueva Canaria. No, la realidad es que los artículos del REF, que son los que nos permiten estar en igualdad de condiciones al resto de los españoles, se lo han triturado y lo han tirado a la basura. Eso es lo que han hecho. Luego, no puede decirme que como le ha subido el sueldo a los funcionarios al 0,9%, o las pensiones, o están las partidas de los ERTE, pues entonces ya hay más dinero para Canarias. Pues eso es faltarle a la inteligencia de los canarios y buscar una excusa donde no la hay. Bueno, venga, Pedro, rápido, pues ya se tiene que ir. La última, le voy a hacer la misma que le hice a Pedro Quevedo. Fernando, ¿a ti te parece normal que hayan subido el sueldo a los funcionarios? Y no digo que... Y yo ya, para salvarme también de las críticas, hay funcionarios esenciales o funcionarios que cobran poco, a los que hay que subirle evidentemente el sueldo, funcionarios que están haciendo una labor esencial, el tema de sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero después al resto, cuando los demás sufridores estamos teniendo una repercusión con esta crisis económica del 30%, ¿tú crees que es normal Como que mínimo se suba el sueldo a los funcionarios este año? Yo, esto lo hemos hablado mucho, lo que no tenemos que hacer es que no pierdan poder adquisitivo, es decir, la subida del 0,9% es superior a la subida del coste de la vida, por lo tanto se les está haciendo una subida de sueldo, ¿vale? No se está compensando el IPC, por lo tanto yo creo que ese gasto público nos va a hacer falta en el futuro y yo no lo hubiese hecho, y lo digo con sinceridad y además sé que esto tiene su coste político, pero yo siempre digo lo que pienso, yo no lo hubiese hecho. Si hubiese hecho la subida de las pensiones más bajas, no las altas, las más bajas. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en esta tierra con 300 y pico Las euros. no Y a mí eso me parece indigno. ¿Y los Pero el políticos se lo han gasto en subido, estos Fernando? momentos, ¿Los políticos se lo han subido? ¿Se lo van a Claro, subir? se lo ha subido el gobierno de España y el gobierno de Canarias, está en la ley. Se lo han subido. Bueno, Nosotros en no. Canarias, Digo, yo que los estoy en el diputados Senado, no, nosotros los votamos diputados y en contra senadores de la no. subida. Se lo el gobierno Ayer anunció que nacional no se lo anunció que se congelaba el sueldo. Ayer. ¿Quién? Ayer anunciaron eso. Pero la ley que aprobó el Consejo de Gobierno tenía la subida del sueldo. Sí, es cierto. Sí, También es cierto. pero ellos se lo congelaban. La tenía. En Canarias Ahora no, se en la han Canarias sí venido se lo han contra la subido opinión y pública. mucho. Es cierto y que la mucho. intención era subirlo, es verdad. Claro. Lo que pasa es que se Nosotros, dieron por ejemplo, cuenta en que el esto... Senado aprobamos, y yo estaba en la Junta de Portavoces como portavoz, y aprobamos que se congelaba el sueldo. Es cierto. Luego, en este caso, el gasto público es necesario para salir de la crisis, pero tiene que ser un gasto productivo. Necesitamos
ahora tener gasto, pero que estimule nuestra economía para que siga volviendo, para que la recaudación vuelva. Luego, en este caso, mi opinión es que había otras prioridades siempre y cuando no perdiesen, obviamente, poder adquisitivo ningún trabajador, no los funcionarios. Sí, pero nosotros lo hemos perdido, ¿no? Nosotros sí lo hemos perdido, no es por culpa de ellos, pero sí lo hemos perdido, ¿no? Sí, sí, sí. Fernando, un abrazo y mucha suerte. Gracias. Un abrazo y gracias por estar ahí siempre, ¿eh? Que también ustedes con la que está cayendo y la que también se ven afectados. Aquí Mucho estamos ánimo. haciendo esfuerzo. Venga, buenas tardes. Oye, Jorge, luego. déjame nada más que un pequeño apunte. Venga, Lo de los parlamentarios del gobierno, de los parlamentarios de Canarias. Yo no por nada, se suben el sueldo. Se incrementaron el número de parlamentarios. Y voy a decirlo claramente, es un amigo, no voy a decir ni el nombre. Pero señor, tienen que estar pasándolo mal cuando estaban ahora. Cuando venía yo para abajo estaban con una gorrita, pantalón corto, en chola, sentado en una terraza. Y dicen, pero tienen que estar sufriendo los jodidos estos, perdón por la expresión, pero es que de verdad, como mismo, yo de verdad que no tienen por qué pasarlo mal. Pero hombre, por lo menos no intentar aparentar que no lo están pasando tan bien. Porque es pero que los parlamentarios canarios... Parlamentarios de Canarias, del Parlamento de Canarias, Conejero, uno de los 9. Pero bueno, pero da lo mismo porque Que da igual. todos están igual. Pero me Por refiero eso. que se han subido los sueldos porque yo creo que se han subido. Se subieron los sueldos. ¿Seguro? Sí, sí, ¿Seguro? En Canarias, sí. Sí. En Canarias, sí. Ayer hubo un movimiento de ficha por parte del gobierno. del solo, gobierno, sí, del gobierno central. solo. Sí, del gobierno. Sí, del solo del gobierno gobierno, solo, sí. Pedro Sánchez pensó, oye... Hombre, le dio un poco de reparo. Mira, yo siempre he dicho y lo sigo diciendo, no se puede hacer mucha demagogia con este tipo de cosas. No, pero en estos momentos es que yo creo que ellos mismos, por un tema de solidaridad con el resto, es que, porque tampoco es que lo vaya a suponer mucho más, ganar 3.000, 4.000 euros más al año, para ellos me refiero. Oiga, ya tienen un sueldo, digamos, razonablemente bueno. Donde no se paralizan las subidas, y es que a mí es lo que me resulta vergonzoso, y creo que lo habrás tratado, y si no lo recordamos, donde no se han paralizado las subidas es los autónomos. Es más, la subida de impuestos. El mes pasado, ¿La es subida? una bobería, nos subieron 3 euros. Pero cuidado, que Son 36 nos queda euros de al año. noviembre a diciembre a que nos suban lo que nos paralizaron en estado de alarma, que es una media de 30, 40 euros más. Para que veas tú que si se puede paralizar una cosa, se podría, es la pregunta que yo, se podría paralizar otra, aunque sean 3 euros, pero ¿cómo Mira, es posible? y después hay otras cosas, los ayuntamientos. Me han llamado ya varios restauradores de bares que han tenido que cerrar. Lo abrieron, pero han tenido que cerrar porque no han Normal. podido. Hoteles que han tenido que cerrar. Bueno, pues se les pasa el IBI de la basura. No, no, Dice, oiga, si yo ya no genero basura, pues no hay forma. No hay forma, es imposible. porque dice que es una tasa. El IBI, no, que- es un impuesto, no es una tasa. Las tasas sí las puedes pagar, los impuestos no. No, el IBI, perdón, el IBI sí, digo la tasa de la basura. Vale, la tasa de la basura. tasa de la basura. Los impuestos no los puedes parar, las tasas sí. Sí, las tasas, pues las siguen aplicando igual, porque van allí y dicen, mire, lo siento, usted no, pero es que nosotros, esto es una No tasa. podemos, no pero podemos. se puede subvencionar, no se puede, la tasa hay que cobrarla, porque las tasas hay que cobrarlas, pero usted la puede subvencionar, por ejemplo, tengo entendido que San Bartolomé tiene subvencionada esta mañana- al 100% la tasa de la basura, es esta decir, que un mañana- ciudadano de San Bartolomé no paga basura. Jorge, esta Sí, una mañana- industria de San Bartolomé, pero no... Esta mañana se le hacía, no sé si era tú o uno de los contertulios, Sergio Jacobo, ha dicho que se iba a, no se puede quitar la tasa del combustible. ¿No? La baja al 0%, es un tipo de interés 0%. No te lo cobran, porque el 0% no es nada. Pero pongan la tasa al 0% y ya está. No, ahí Es fue que, la demagogia hombre, que se hizo en su momento cuando estaba en la oposición, diciendo que lo primero Ya. que iban a hacer era quitar Yo la me tasa de refiero a que combustible. sigan en la misma metodología para otro tipo de tasa. Pongan el 0% porque es que la situación es desesperada. Yo lo que veo es que, y a lo mejor es normal y nos pasaría a cualquiera, cuando uno está en otra situación, oye, que seguimos cobrando lo mismo, da lo mismo que pueda llover por la izquierda, por la derecha, que yo voy a seguir ganando lo mismo, pues ellos no reparan en cómo está el resto ni quieren mirarlo. Pero es que la gente cada vez lo está pasando peor y lo va a pasar peor todavía, porque cuando se terminen los ERTE, que es porque el Estado habrá un momento que no podrá pagarlo, ¿cuánta gente se creen ustedes que las empresas se van a ver, que estarán en ruina gran parte de ellas? No pueden recogerlo. No pueden recogerlo, tendrán que mandarlo Mira, a al estas paro. personas que le han subido el sueldo,
dentro de 10, 15 días le van a pagar una paga doble. ¿Tú vas a coger paga doble? Yo hace, ¿Tú vas a pagar peor? yo creo que hace Yo más no, de a mí 20 no años. me quitan una parte. 20 años. Y creo. no me estoy quejando de que cobren No esto, lo solo- ganaron. Esto no lo tienen solo- más que ganado. no Pero solo- hombre, no le suban el sueldo. no solo porque la- el resto no estamos en situación Mire, de mantener el mismo nivel adquisitivo. Esta empresa, como otras Sí, muchas, sí, sí, Javier. pero puede ser Conozco esta empresa. pero puede Javier. ser el ejemplo de otras muchas, nos hemos visto obligados a enviar al paro a trabajadores que llevan con nosotros muchos años, obligados, y con el mayor sentimiento que se puede, en fin, tener por parte de nosotros, porque nosotros aquí todos somos una familia, donde todo el mundo más o menos nos conocemos desde hace mucho tiempo y tal. Y los que se han quedado, se ha tenido que reducir una media del 33%, porque no había posibilidades, porque son tiempos malos y no se pueden mantener. Y los trabajadores, que en este caso hay que darle en este caso, en fin, las gracias, porque la verdad es que se lo merece, están soportándolo. Pues- es verdad que la idea es intentar que esto remonte, pero pues, es que Jorge, en vez de remontar cada vez va peor. A mí me pareció razonable la contestación, pero te diste cuenta como Fernando Glavio decía, hombre, lo que hay que intentar es que no pierdan poder adquisitivo. No, no. Lo que no hay que subirle el sueldo absolutamente a nada, salvo los esenciales o los que cobran poco, porque acabas tú de reconocer que hay gente que se ha bajado el 33%, No, y como que es nosotros- un tercio del sueldo. Y como nosotros el 90% Sí, se está pasando de las muy empresas. mal. Bueno, en fin, ya veremos lo que ocurre. Por cierto, que hay una especie de asociación que está haciendo y recopilando firmas y haciendo una campaña contra, en este caso, el mal funcionamiento del recurso del agua en... Agrícola. Agrícola no, de todo tipo. Sí, Canal Gestión. de Canal Gestión. Apunta directamente a Canal contra... Gestión. Después hemos hablado con otros y dicen, hombre, no es Canal Gestión, estamos hablando de todo lo que es el consorcio insular del agua, de todo lo que es un desastre. Aunque, Hombre, es, lo que aunque si no es verdad, funciona Canal Gestión, la responsabilidad del consorcio. Ya no, está. no, no, Porque el que tiene que vigilarlo es el pero consorcio. el problema es que yo creo que aquí las responsabilidades, para mí, desde un punto de vista, trato de ser lo más objetivo posible, son compartidas. Es decir, son compartidas. Canal Gestión ha desmejorado su funcionamiento y su gestión, valga la redundancia, en los últimos tiempos. Parece que sí. Pero es posiblemente también, y lo dije hace poco, si el consorcio del agua, la presidenta del Cabildo, pues no mantiene relaciones con la empresa más importante de la isla, que es sin duda, junto con los centros turísticos, Pero la empresa pública más no mantiene importante. relaciones. ¿Cómo que no mantiene Bueno, relaciones? Porque quiere no la ha presidenta del hablado, consorcio. que yo tengo entendido que no ha hablado la presidenta del Cabildo personalmente con el representante de Canal Gestión aquí en Con el nuevo Lanzarote. gerente. Pues será Con el nuevo casualidad, gerente. hombre, no habrá tenido tiempo. Y el tema, ¿por qué? Porque en el fondo, yo lo entiendo. Es decir, el Partido Socialista nunca le ha interesado que existiera Canal Gestión, lo creen obra, en este caso una obra del anterior presidente, de Pedro Sanginés, a pesar de que ellos aprobaron ese concurso, pero bueno, Pero no tú lo eres pueden ni ver. Tú eres demasiado No, condescendiente pero que a mí me o parece bien, comprensivo. pero a mí me parece bien que ellos puedan tener sus razones para no querer que siga Canal Gestión. Ellos quieren recuperar la gestión, que lo lleve otra vez como una empresa como Inalsa, de mal recuerdo. En fin, ahí cada uno tiene su... Yo me imagino que lo harán un poquito mejor que como lo hicieron cuando estaba Inalsa. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir, y para mí lo que es grave, es que en un tema tan fundamental para Lanzarote, tiene que haber una comunicación total y perfecta. Oye, y comunicar las cosas al Cabildo donde cree que se están haciendo mal las cosas por parte de Canal Gestión, que la estará haciendo mal, y las cosas que no son culpa directa de Canal Gestión, sino indirecta. Como, por ejemplo, pongo yo ejemplo que me han dicho desde Canal Gestión, el tema de las aguas depuradas. Es que las aguas depuradas, las plantas, están hechas un desastre. Están viejas, obsoletas, antiguas. se tupen. Y ya no dan una calidad de agua ya abasto. ni razonable. Las terciarias Pero prácticamente. entonces sí que no entiendes el comportamiento de la presidenta, que es lo que te quería decir yo, porque a ver, a mí no me puede gustar una cosa, yo soy un cargo público y tengo que lidiar con 5 trabajadores que a mí no me caen bien, pero si el cargo me lo requiere, yo tengo que lidiar con esos 5 trabajadores, trabajar con ellos. Pues lo mismo le pasa a la presidenta, que es lo que estás insinuando tú, que tendría que cambiar de actitud y ponerse las pilas en torno al funcionamiento Bueno, que yo lo que tengo entendido es que están pidiendo informes jurídicos para ver cómo pueden deshacerse de Canal Gestión. Aunque la versión que reciben este tipo de colectivos es la contraria, es que Canal Gestión lo que quiere es irse ya corriendo de Pero si para Lanzarote. irse nada más que tienen que coger Pero- las maletas e irse. No, pero, Y recuperar. pidiendo, hombre, recuperando el dinero que han invertido o que se haga lo... Entonces no se quieren ir ya.
Entonces no sé qué Sí, significa. no, están dispuestos a irse. Vamos a ver lo que dice un agricultor muy crítico con lo que está haciendo Canal Gestión y en general lo que está ocurriendo con el recurso del agua potable en Lanzarote. Nosotros nos quejábamos a nivel del sector primario, agricultura, que no nos llega agua todos los días, de hecho solo tenemos agua los sábados y algunos sábados incluso ni tenemos agua. Y aparte de no tener agua, es que últimamente ya la práctica ha sido mandar aire directamente a las tuberías. Y el aire lo pagamos igual que el agua. De hecho, gira más rápido el aire que el agua. Y la semana pasada que vinimos aquí a pagar a las oficinas de Canal Gestión, nos encontramos con una cola de gente bastante interesante, que todos venían a reclamar sus facturas. Y no era gente de agricultura, era gente del pueblo que en sus casas han visto triplicadas, cuatriplicadas facturas. Y decidimos montar un grupo en Facebook que nos ha llevado a que en 4 o 5 días tenemos cerca de 200 personas apuntadas, todos afectados por diversas cuestiones, en la gran mayoría no saben ni por qué les están saliendo estas facturas, y son facturas que dan auténtico miedo. Hemos llegado a ver facturas de 8.000 euros, que dices 8.000 euros, ni el acuario de Costa Teguise tiene tanta agua. Es verdad que ha habido varias denuncias. Ahora tendrá que investigarse si realmente lo que dice ese señor es cierto. Antiguamente ocurría, ya en la época de Inalsa también ocurrió. Yo tuve, por ejemplo, personalmente, me ocurrió una vez que antes, como cortaban el agua cada 2 por 3, las tuberías se llenaban de aire y entonces empezaban a pasar aquello y hasta que llegaba el agua, te corría, pues claro, si eso corría todos los días, pues cada día era una tonelada, claro, si sumabas 30 toneladas y como se pasaba más lo que tú consumías... 30 toneladas ni el acuario Costa Teguise. Bueno, en cualquier caso, habrá que ver todas estas cosas. Desde Canal Gestión lo niegan, dicen que todo esto no es verdad, que las facturas que hay de exceso de consumo es por pérdidas que tienen estos señores, y que podrá haber algún caso puntual donde pueda haber algún error. Pero en cualquier caso, junto con esta gente, está Aculanza también, que es la Asociación de Consumidores de Lanzarote, y también creo que quieren unirse también con las quejas que nos llegan cada 2 por 3, en este caso del sector primario. Pero más allá de Canal Gestión, de que lo esté haciendo bien o mal, que cada uno tendrá su opinión, lo cierto es que esto es más grave que Canal Gestión. Esto es una cuestión política. Esto es una cuestión como ahora, por ejemplo, ha hecho muy bien Pepe Juan, que es recuperar un proyecto que venía ya de la época de Pedro Sanginés. La depuradora. La depuradora, porque Pepe Juan, para esto hay que reconocerlo, es socialista, pero es un hombre que defiende, más allá de las siglas, los intereses de Tía, y se ha puesto las pilas del minuto 1. Y se ha dejado de polémica, y lo que ha ido es a que esos 15 millones que estaban previstos estaban ya existían, solamente... Pero si hay un montón de inversiones, lo que pasa No, pero esos 15 millones para hacer la nueva depuradora de Tía es importantísimo. Bueno, pues prácticamente ya tiene el proyecto para que salga a licitación en los próximos meses. Pero tú no recuerdas que hubo una rueda de prensa para intentar activar también la economía, y era relacionada con prácticamente todo el ciclo integral del agua, el tema de la depuración. Hablaban de no solo esta depuradora, que también entraba dentro de este proyecto, fue una rueda de prensa de Pedro Sanginés, que había una cantidad de millones que estaban ahí presupuestados a través del Consejo Insular de Agua, del Consorcio del Agua y de Canal Gestión, donde era para desarrollar un montón de obras, dinamizar económicamente y mejorar una infraestructura hidráulica que se están quedando muy obsoletas. Pero fíjese usted, todas estas obras, me decía el otro día Pedro Sanginés, que todas esas obras ya tenían el dinero. Tenían ficha financiera, dieron una rueda de prensa. Pero el problema es que Pepe Juan es el alcalde de Tía, es el único que se ha puesto las pilas. Y ya prácticamente se ha movido, ha ido al ministerio, en fin, ha hecho todos los trámites que tiene que hacer, porque la burocracia es infinita y es terrible que inversiones públicas con dinero público, que existe el dinero, no se invierta. España, dentro de los países de la Unión Europea, lo leía el otro día también, en el país, es el que menos... del dinero que le dan, invierte el 35 o el 40% del dinero que nos viene de Europa. ¿Cómo no nos hace falta?
Esto es en toda España, ¿eh? Pero como es no, una cuestión a solo toda de España en Canarias. este momento le hace falta dinero. Es porque a tenemos, todos. digamos, las venas están bastante tupidas y las venas en este caso son el sistema funcionarial y sobre todo la burocracia. Está bastante tupido, no está nada modernizado, copiamos muchas cosas buenas de otros países, pero esto precisamente no lo copiamos. Y al no copiar esto, que es importantísimo, es como el que piensa, oye, si vemos que se proyectan presupuestos y ya sabes perfectamente que por muchos millones con los que te lo pinten, luego no van a gastarse, porque saben perfectamente que es imposible planificarlo. ¿Por qué? Porque el sistema burocrático lo impide, porque a pesar de que pueda haber mucho trabajador, realmente no son funcionales. Y no son funcionales porque nadie le pone el cascabel al gato. ¿Y sabes cuál es? Contratar externamente. Tú empiezas a contratar externamente para que se proyecte absolutamente todo, para que salga todo y para que se invierta ese dinero. El que haga eso tiene la fórmula mágica para encantar a la sociedad, pero no lo hacen. ¿Por qué? El nuevo gobierno de Canarias ha hecho una cosa muy positiva, y es que, porque claro, cuando empezaron a criticar la ley del suelo, precisamente de Fernando Clavijo y tal, se han dado cuenta de la realidad, porque la realidad es que todos los alcaldes le están diciendo, y presidente del Cabildo, y los propios del gobierno dicen, es que es imposible hacer una inversión en esta isla, en Canarias, es imposible. Es decir, una inversión que usted tiene de 30 millones de euros, o gran inversión, tarda 3 o 4 años en poder licitar esa obra. Si acaso. Como mínimo. Si no se mete por medio un ecologista y no se mete por medio una denuncia. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir, digo que ha hecho que el gobierno de Canarias ha sacado un proyecto de ley o un decreto de ley. De la ley de simplificación. De simplificación, que es muy importante porque prácticamente le está quitando el poder a esas ineficaces oficinas técnicas que está bien, que ellos trabajan todo lo que pueden, pero por lo que sea, porque no tienen medios, porque se ponen enfermos como todo el mundo, se retrasa de manera increíble todos los proyectos. Tranquilo que este año le suben el 0,9% y funcionan mejor. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, el canario de Podemos, Alberto Rodríguez, que es un hombre importante dentro de la estructura actual de Podemos en España, el número 3, ¿no? Secretario de organización. Sí, bueno, que se hizo famoso por su peinado. Bueno, pues finalmente el Supremo le ha levantado la inmunidad que tiene por ser parlamentario, porque él se vio envuelto hace ya unos años. Era la época del ministro Wert, el de Educación del Partido Popular, que venía a La Laguna a dar no sé qué, una conferencia, algo de eso, y le recibieron pues un grupo de gente de la izquierda que criticaban la famosa ley de educación. Bueno, concretamente el Tribunal Supremo ha acordado elevar, lo leo en el pgverde.com, elevar suplicatorio, es decir, pedirle a la presidenta del Congreso que suspenda la inmunidad del diputado de Unidas Podemos, porque ya sabes que la última vez que tenía que ir a declarar, creo que había una moción de Vox, moción de censura de Vox, y argumentó que no iba por eso, pero tampoco... ¿Y porque no le daba la gana? Y no iba porque no quería, porque porque no le daba era la gana. tal, porque no quería. Entonces este es el siguiente movimiento que realmente está dejando a las figuras más mediáticas de Podemos por los suelos, ya no solo el secretario de organización, ¿Pero qué se le Alberto. acusa a él? En este caso, porque atentar a la autoridad. en una manifestación hay unas imágenes en las que se ve que empuja, creo que a un policía, lo explican aquí. ¿Empuja o da una patada? Bueno, agrede a un policía. Agrede a un policía. La denuncia que yo tengo entendida es que da una patada y con lesiones el fiscal dice al policía. Es que lo tengo aquí el escrito del fiscal. Según los hechos que recoge el Ministerio Fiscal en su informe, el día 25 de enero de 2014 se organizó por las autoridades competentes un dispositivo policial en La Laguna con ocasión de la inauguración de la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, a la que iba a asistir el Ministerio Wert, como dije, a atender el conocimiento que había convocado manifestación bajo el lema rechazo a la LONCE. Sobre las 11 de la mañana, 500 personas se reunieron y, para resumirte, le llamaron, comenzaron a gritar perros, hijos de puta, quitaos de en medio, dejad a ver, tal. Y en el transcurso, Alberto, que allí se encontraba, propinó una patada a un policía, quien sufrió traumatismo en un dedo de la mano derecha y contusión en la rodilla. Eso es lo que a mí me habían dicho y eso es lo que creo que ocurrió, aunque el señor Alberto Rodríguez niega
Bueno, eso lo dice la fiscalía. Hay que todavía tiene la presunción de inocencia. claro. No nos saltemos, no seamos precisamente como ellos. Pero no solo es que como no me salto la presunción, no lo que como estoy ellos. diciendo es que él lo niega. Él lo niega. Por Eso es eso. la versión policial que hace suya la fiscalía. Por eso, pues, y ahora tendrá que ser acusa. un juez el que demuestre que eso ocurrió. Y además, no es según- fácil si no hay Bueno, que lo demuestre, sí. que lo entienda que sí Pero, ocurrió. mira, según los No, estatutos... y que lo demuestre, porque... No, el juez no se tiene que demostrar nada, lo tiene que demostrar las partes. Uno que no pasó y otro que pasó. no, y el juez se lo tiene que Pedro, creer o pero no. usted no me está entendiendo, que yo digo que el que le tendrán que demostrar al juez los que lo acusen de que eso ocurrió. Que eso ocurrió. Por cierto, aquí, según los estatutos de Podemos, no tiene por qué dimitir. Quien sí tendría que dimitir es Echenique. Déjalo quieto. Que ya no tiene una, tiene dos. Tiene que dimitir, pero tiene ¿va a dos. dimitir? Pero no, ya ha dicho que Va a no. dimitir. Ya ha dicho, no va a dimitir. Ya ha dicho Antes que que es el tú portavoz sabes de lo bien que Podemos. tú sabes lo bien que se ve en el Y todo esto Congreso. súmale el caso Dina, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, mira, volvemos a la teoría de la inmigración. Cuando estás en la oposición, qué bueno es aplaudir a un buque español que no lo dejan entrar los fascistas italianos. Y sí, la progresía española. Oye, que Y lo reciben en Valencia con aplausos y tal, qué bonito. Hemos recibido a los inmigrantes. Qué teórico, pero cuando te lo tienes que comer tú. Mira lo que hace con la Comunidad Autónoma de Canarias, silbar y mirar para otro lado. Y luego encasquetarle a un pobre policía nacional una responsabilidad que sería del delegado del gobierno o del ministro Marlaska. Esto es lo mismo. Por cierto, Esto es lo mismo. que el señor Los está- teóricos, los teóricos. Que el señor Estampa está por aquí por Lanzarote, pues me pareció no, lo vi. Y hombre, ahora ya que es famoso, ya lo suelo identificar. Lo identificaba antes, ahora lo identifico mejor, porque salió en El Mundo y El País y eso. Digo, lo dio por el caso Dina. Ah, sí, el y caso estaba Dina. meditando en la avenida Playa No, Honda. Por tiene cierto, mucha que se- vinculación con Lanzarote. Que se me olvidó decir ayer, antes cuando hablábamos del tema de la inmigración, que el presidente del Cabildo de Gran Canaria La carta. Antonio Morales. envió una carta a Pedro Sánchez bastante, yo creo que bastante Dura. digna y dura, y digna de un presidente que defiende los intereses de los gran canarios en este caso, ¿no? Y vamos, y le Por la insta- pena que Pedro Quevedo no vaya en la y misma línea. además no cae en la demagogia, y mira que Antonio Morales es un hombre, en fin, Bastante demagogo. bastante demagogo, no lo sé. Desde pero mi sí, punto de pero vista. Yo no creo que sea demagogo. Este yo señor creo fue el que dijo que en Lanzarote, que a ver, que no tenían que hacer inversiones, el tema del petróleo que se habían opuesto, bueno, poco más que digo, mira, Lanzarote trátenla como una colonia y las inversiones háganlas aquí en el puerto porque ellos no quieren petróleo ni quieren nada. Bueno, quizás Fue es que este señor. Este es un señor, yo creo que muy listo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que le viene a decir es que no se atreven a decir gente de la izquierda. Sí se atrevió el presidente del Cabildo de Fuerteventura también, el señor Blas Acosta, que es del PSOE. Y este ahora, que es de Nueva Canaria, de la izquierda, de Nueva Canaria encima, pues ha dicho que los alojamientos turísticos no pueden ser Que no puede ser. el alojamiento permanente de los de los inmigrantes. inmigrantes por la... Es decir, una imagen, cosa claro. es que por solidaridad, en un momento determinado, se preste lo que sea, y en este caso también los hoteles, pero no puede convertir, porque el temor, porque estas cosas, cuando lo decíamos nosotros, y yo decía, mire, hay que darle cualquier solución, y si ellos son hoteles, en ese momento, pues son hoteles. Pero cuidado, advertía, porque lo que España va a convertir esto en un problema de tiempo. ¿Y qué pasa? Como decía antes Fernando Clavijo, que como la política de la Unión Europea es, no, usted no lo deja entrar en el continente, porque al final acaba repartido En todo Alemania, eso. en Francia. Claro. Usted no los deja, por eso España no los deja entrar, por eso no los deriva. Claro, ahí está el problema. Ahí es donde está el Hay que hacer principal pedagogía problema. con eso, y ese es el problema. Se hace con un mapa y con una barrera. Mira, Claro. decía Pepe Y como lo hacen en Torrefuentes... Grecia y lo hacen en la Decía Pedusa. Pepe Torrefuentes ahora mismo, que vengo de la cadena SER, del Hoy por Hoy, decía, en referencia a este asunto, que Canarias se está convirtiendo en el Alcatraz. ¿Una O sea, cárcel? Es una cárcel. Claro. Y es una cárcel... De y lo contención. decía, y esa cárcel no porque en sí la cárcel tenga mala publicidad, bueno, que también, sino por la imagen. Esa imagen a una Canarias que está triste, que está envejeciendo económicamente por el tema del turismo, no le viene nada bien. No le viene nada bien. Y no le viene tampoco nada bien tener un gobierno con las mismas siglas en Madrid. ¿Por qué? Porque tiendes a hacer lo que está haciendo Ángel Víctor Torres, bueno, casi agachando la cabeza, haciendo declaraciones, como Hombre, dice mi compañero, así tibias, una No, cosita como muy Viste la cariñosa. última de María del Río, bochornosas también.
a lo mejor nos precipitamos un poco pidiendo Bueno, la bueno, dimisión. bueno, Si bueno, tuviera un bueno, poco bueno. de coherencia después de las afirmaciones esas y de desdecirse en un drama humanitario como el que se ha desdicho, debería Pero- venirse pero- para acá pero- y pero- irse a la pero- fundación. pero di lo que pasó. María Explica. del Río ¿Qué? ha dicho ¿Quién que es sus María del compañeros... Río? María del Río. No sé quién es No, María del para- Río. Yo sí lo sé, pero Te- Claro, la miles- conoce todo el mundo, la No. parlamentaria por la isla de Lanzarote, una de las 9. ¿De quién? ¿De qué ¿De partido? qué partido, Pedro? De Podemos. Ah, vale. Pedro, de estamos hablando Podemos. ante una audiencia que no tiene por qué conocer. Pero como si la usted y audiencia yo. que tienes ahí es más lista que nosotros y está más informado que nosotros. Venga, Jorge. la Venga. parlamentaria de Podemos por Lanzarote, ¿qué dijo? No lo sé, en serio, no lo sé. Que a lo mejor no, que se habían precipitado a la hora de pedir la dimisión de Marlaska. Coño, le dejó bajo los pies de Pero los caballos a su Podemos, compañera. porque Podemos pidió Sí, la pidió- dimisión la de dimisión de Marlaska cuando ocurrió, porque claro, se vio, porque claro, Podemos, como ha defendido tanto a los pobres, Qué valiente, María. ¿no? tuvieron que salir rápidamente, la nueva coordinadora, Qué pues pena. tuvo que salir corriendo a decir, mira, antes de que nos caiga el problema a nosotros, vamos a quitárnoslo y vamos a pedir hasta la Vale, dimisión. María del Río se acaba de garantizar su puesto para un tempito más. ¿eh? Ha quedado bien con Pablo 7 años, ¿no? Porque 3 ya tenía, 3 le quedan, pues 7 años. Fíjate tú la incoherencia de esta gente, que ha puesto a caer de un burro el tema de la inmigración cuando gobernaba Rajoy. Bueno, y que ahora ¿qué está hubiera en dicho estas Podemos si circunstancias. hubieran sacado? No, ¿qué hubiera dicho ¿Qué hubiera- María a del qué Río? hubiera pedido? Que ¿A nos, qué hubiera- que nos cae muy bien María del Río, ¿Qué que le es muy hubiera, agradable. ¿Qué le hubiera dicho Saramago a que- su cuñada? Bueno, ¿Qué se le hubiera dicho? ¿Qué le hubiera dicho? Pero son las Si no tiene incongruencias, vergüenza. la incongruencia, las contradicciones continuas en las que llega la izquierda, que luego va con ese mensaje de superioridad moral sobre el resto de personas. Ay, María, qué tristeza. Y además tachan, porque son de los que saben poner calificativos a uno y a otro. Una cosa increíble, ¿no? Pero claro, cuando vienen las contradicciones, son ellos los que gobiernan, son ellos los que tienen que dar el reparto. Pues ya vienen los problemas, porque claro, no hay para todo. Hay circunstancias que hubiera ocurrido con el PP o con el PSOE, lo que está ocurriendo en Arguineguín, que no era fácil de solucionar. Y el apego al cargo, que a todos les gusta mucho, que son unos buenos sueldos. Y más en estos momentos. Es el carguito, es ser de la señoría María del Río u otros que hay por ahí, etcétera, etcétera. Que después, mira, lo de la casta, si lo de la casta al final lo coges cuando entras ahí dentro. Si la casta nunca ha existido, cuando te metes ahí dices, ya eres casta. Cuando Bueno, te entras ahí de dentro. eso ya no habla ninguno. Ah, Bueno, gato. por cierto, Y lo de los sueldos, pues, ni digamos. una noticia es que, bueno, usted sabe que la política urbanística de Arrecife siempre ha sido, pues, una de las peores, yo creo que del archipiélago. Sinceramente, creo que de las peores del archipiélago. falo muy acertada los Habiendo últimos años. muchas políticas malas en el archipiélago, en muchos municipios. Pero en este caso, bueno, ahora mañana se lleva a la Comisión de Gobierno el otorgamiento de una licencia de construcción, en este caso en el famoso edificio Bueno, de Chácara. El Chácara, para que todo el arriba mundo lo del entienda. Chácara, donde está la dulcería La Salud, enfrente, en la calle Real y Hermano Cerolo, lo que hace esquina. Pero Ah, no, míralo ahí. no de construcción, ¿eh? De reestructuración. Reestructuración, Sí, no nos reestructuración. confundamos, ¿eh? Es Se decir, mantiene la fachada. Que por lo visto quien lo va a hacer, lo que va a hacer es mantener la fachada y limpiar por dentro, lo que hizo la fundación también en la plazuela. Sí, creo y que, que se deja algunas cosas. Sí. La dentro. fachada se deja. El patio central, que tiene un patio central, creo que lo van a dejar y sobre todo lo que van es a recuperar la van a dejar imagen. esa imagen. Pero claro, así, pero con más arreglada, limpia, pero más esa bonita. ventana la Pero tirarán. arreglada, ¿eh? Está La arreglada, fachada está esa arreglada. arreglada. No, esa ventana la tirarán como tiene que Sí, ser pero y ponen harán una otra igual, nueva. más Sí, bonita. Yo te digo una cosa. Yo, estando patrimonio detrás y estando alguna formación política y estando de acuerdo en que hay que intentar preservar el patrimonio, mejorando, arreglándolo, yo no me atrevería a votar a favor de la licencia, pero ni No, pero sí, yo no Armando, votaría, yo no Armando votaría. Santana esta mañana en el Peje Verde Pero decía ¿por qué que no? sí ¿Por se va a qué no? votar Pero a si tiene- favor. pero si tiene los informes Tiene los informes positivos. positivos. Tiene una sentencia positiva, tiene informe negativo de patrimonio. De que yo patrimonio. vuelvo a insistir en que yo estoy de acuerdo en que se renueve, ¿eh? No, pero Que yo estoy de Pedro, acuerdo. Pedro, Pero perdona Pedro, que te no interrumpa, confunda, simplemente. Pedro, a la gente. Pedro, Armando no tiene Santana- informe negativo de patrimonio. ¿No? Lo que tiene es una... este señor, los propietarios, Quimida SL, pidieron hace 3 años una licencia Sí, al ayuntamiento sí. y no le contestaban. Y cuando iban y tal, lo único que le dijeron es que estaba a la espera del informe preceptivo del Cabildo. Sí, de patrimonio. Sí, bueno, el patrimonio del Cabildo. Sí, en claro, este no es caso. lo mismo el patrimonio del Cabildo que agricultura del Cabildo. Bueno, pero el Cabildo ya abarca también el patrimonio. En cualquier caso, lo que dice es que tiene que haber un informe preceptivo de patrimonio del Cabildo. sí.
Y el patrimonio del Cabildo no emitía ningún informe. Vale, ¿y qué me quiere decir con eso? Pues Que si yo no estoy- emite ningún que yo informe, estoy- que yo estoy confundiendo. Lo que le ha dicho la sentencia A ver. es que como no hay informe del Cabildo, Vale. no puede negar sine die el Yo- ayuntamiento, no puede negar sine die el ayuntamiento Te y, voy y a- tiene que contestarle Vale. que Yo- sí o que no, Vale, pero vale, tiene que contestar. Totalmente de acuerdo. Y ahora, Jorge, Y yo ahora no hay- estoy confundiendo absolutamente no, a nadie. y ahora, Pedro, déjame hablar, y ahora, Pedro, lo que hay es que Patrimonio le está diciendo que no se puede hacer una Sí, serie de cosas. Y yo te voy a Pero decir- Patrimonio ahora mismo, sobre ese edificio, tiene pocas competencias. ¿Por qué no tiene poca competencia? Primero, porque Vale. no, ese edificio no está en el catálogo de los... No está, porque el No catálogo está, no existe. No está. No está porque el catálogo no existe. Pues está anulado el Está catálogo. anulado. Existir existe, pero está anulado. Está anulado, por lo tanto no existe. Si está anulado, no existe. Joder, otra. Bien, entonces lo que quiero decir es que el ayuntamiento de Arrecife, si no da la licencia, ¿Sí? puede caer en un acto de prevaricación, Vale. Y ahora porque ya me se lo ha da- advertido el propio. A no ser que justifique de manera razonada por qué no se le da. Vale, y yo te voy a decir, yo estoy de acuerdo no en renovar esta, en todo el patrimonio arquitectónico de Arrecife, catalogado o no, que esté, que se pueda mantener y salvar, ¿eh? Primero. En segundo, yo no estoy de acuerdo en la política que hace patrimonio. Yo soy un afectado. Yo soy un afectado de patrimonio y todo el casco histórico te dice es verdad que por las normas de patrimonio se ha conservado, pero también nos la vemos y nos la deseamos y tenemos que luchar con patrimonio en Teguise y en otros lugares. Y tercero, lo que yo quiero decir es que yo, con este tipo de entidad que se llama patrimonio o con este tipo de formaciones que se llaman Podemos, no me la jugaba. Nada más que he dicho esto. Pedro, pero no es que no esté de acuerdo, no. el que se la juega es el funcionario si no da, si tiene que dársela la licencia. Estos son actos reglados. Ojalá que se la den. Son actos reglados. La licencia se dice, si cumple esto, cumple esto, cumple esto, cumple esto, se le tiene que dar. No es una cuestión que precisamente antes tenía. Déjame ir un poco más lejos nada más en este análisis, que a lo mejor es un poco farragoso para el telespectador. Yo lo voy a simplificar desde el punto de vista que yo lo veo. Aquí hay partidos políticos, en este caso de izquierda, que miran quién es el empresario que está detrás de. Si el empresario que está detrás de no se apellida Spínola, van a tener un problema. Te lo digo porque recientemente se habló de otra casa, otra casona que está enfrente de la Plaza de Las Palmas, enfrente de la iglesia de San Ginés, y ahí incluso hasta los medios de comunicación más cercanos a la izquierda. Ese edificio sí tiene problemas porque está en zona de influencia sí, pues, de la Plaza de la Iglesia. lo que es presentaron patrimonio como histórico. una obra maravillosa, como futuro, y se va a hacer casi lo mismo. Lo que pasa es que aquella obra va a ser una especie de restaurante y aquí va a haber probablemente una especie de centro, minicentro Bueno, no, ahí hay comercial. locales comerciales. Lo que voy a hacer, ¿qué pasa? Que aquí han mirado el apellido del empresario y es este tipo de empresario que probablemente no le caiga demasiado bien hasta parte de la izquierda, que tiende siempre a señalar y a poner sobre la pared a determinados empresarios o empresarios, por cierto, que no es Juan Francisco Rosa, el empresario, digo, por si lo No, piensan, pero y en pero este caso, tampoco... la familia González son unos héroes Pero por tampoco, invertir. pero tampoco es la familia Spínola, quiero decir, porque ¿Cómo probablemente es? si llegase la familia Spínola, más de un partido político hoy estaría callado. Incluso parte del sector de esa área de patrimonio del Cabildo que siempre ha tenido esa peculiaridad de parecer que están siempre cabreados, que no saben muy bien cómo organizarse, Mire, que no saben yo- dónde dirigir. Yo creo que lo que va a hacer la familia Spínola salvando un edificio que está en ruina. En ruina. En ruina. En la Plaza de la Iglesia yo creo que hay que darle todo el valor y todas las felicitaciones. Pero hay que dárselo a todos los que hacen lo mismo. Pero es lo que yo quiero decir. Claro. Pero lo que no puede ser es que, como siempre en esta isla, se mire con distintos raseros a unos a otros, sean amigos o no de la clase política. Pero hay que darle la felicitación porque esa zona merece ya una... Bueno, es que toda Arrecife del Centro, es que no ha habido política ni patrimonial, ha habido una política, como yo siempre he dicho aquí, de desprotección. Creyendo proteger, lo único que han hecho es desproteger. ¿Por qué? Porque no hay una política activa. Primero, porque tampoco es que haya un patrimonio, digamos, de gran altura, porque muchas de las casas que la habían, que eran de gran nivel, pues ya han caído hace años, en los años 70, en los años 60. Pero el problema es que no hay una política proactiva. Mire, muchas de estas casas terminan en el suelo. Y dicen, no, ¿por qué terminan? Porque estos son de familias, herencia, que ya nadie va a invertir, porque cuando hay herencia son hijos, hay nietos, y al final
hay familias que están bien, unas que quieren vender, pero nadie va a restaurar una cosa que es imposible de restaurar si no es por un empresario que tenga otro ingreso, me refiero, dedicado, que tenga otra Y después empresa, ¿no? patrimonio, yo ojalá que le salga el proyecto en este caso a la Si está en familia el suelo. González. Sí, y ojalá que le salga, a ver si, porque tú te pones a decir cosas ahí que a lo mejor se cree que yo estoy en contra, yo estoy totalmente a favor. No, pero Pedro, también yo hay lo que que, digo es que déjame no terminar, hay que Jorge. asustar, no hay que No, yo asustar, no estoy porque asustando a precisamente- nadie. No, porque precisamente, Pedro, lo que tú acabas de decir es lo que yo siempre me he combatido. Que se diga, no, por Pero si acaso es mejor no dar pero la tú licencia. puedes combatir lo que sea, pero tú me dejas a mí expresar lo que yo te doy a creo. expresar lo que tú quieras, Pedro. Pero no me digas ahora lo que- que te que yo quiero estoy decir tergiversando nada. es que yo, precisamente para evitar Mm. lo que tú acabas de decir, dice, yo si fuera el técnico no le daba. Por eso se ha paralizado Dios mío, muchas... yo no he dicho nada del técnico, te lo estás imaginando. Yo, si hubiera sido político, no lo voto por quien está detrás, he dicho, por quien está detrás. Y segundo, no nos acordemos solo de las viviendas. Delante de la casa Pero, que Pedro, hablaba pero antes, si esto es un procedimiento arreglado. otra vez, que no me empiece otra vez con No, lo mismo. pero que te quiero decir que esto es un procedimiento arreglado. Los políticos, si tienen el informe favorable de los técnicos, tienen que cumplirlo. Es que caen en prevaricación. Acabo de decir que ojalá que le den la licencia. No, pero no es que ojalá, es que se le tiene que dar o no se le tiene que dar si cumple. Entonces, Nada más. entonces no se preocupe, si ya dijo ahora que hay que dársela. No, pues ya está. no estás entendiendo. Se le tiene No, que dar seguramente yo que o soy un no poco se le corto. tiene que dar si cumple o no cumple. Otra vez. Pero si cumple el procedimiento arreglado se le tiene que Pues dar. vale, sí cumple. Pues Bueno, yo entonces no le lo dan. sé, eso lo tendrán que decir los técnicos. Vale. Te quería, bueno, nada, ya no me acuerdo lo que Yo quería lo decir. único que digo es que a nivel de ciudadanos, hombre, yo veo estas casas y veo todas estas casas como están, que no me la ponen en realización, pues en fin, no sé, deben Ya tener la pusieron, prisa. la pusieron Sí, pero ahora antes. lo estoy hablando y quiero que se ponga esa casa para que vea la gente de lo que estamos hablando. Sí, la casa estaba en ruinas, se está cayendo el techo de abajo, además está generando el techo, bueno, el techo que afecta a la Mira, parte de abajo, reja. realmente Eso lleva está- así más de 20 años, cayéndose. Ya no tiene que ver nada ni con el original porque está modificado. Pues no sería lo más razonable que se dejara esa casa en un acuerdo con el ayuntamiento y se salvara lo que se pudiera salvar de esa casa, que muchos dirán, lo mejor es tirarla y hacer un edificio que tenga algo de tipismo y parecido a la zona. En la casa de la librería Lazo, no sé si se acuerdan ustedes de la casa de la librería Lazo, Claro, están reformándola ahora. la están reformando. ¿Cuánto le costó? 20 años también, por lo menos. Otros 20 años. ¿Usted cree razonable eso? Y mientras tanto se caía la casa a cacho. Es una casa que estaba sin ningún interés porque se había modificado ya en varias ya ocasiones. me acordé lo que quería decir. Delante de la vivienda que está reformando ahora, que va a reformar Eduardo Espínola o la familia Espínola. ¿Tú has visto cómo está la Plaza de Las Palmas? ¿Por qué no se está reformando la Plaza de Las Palmas? Y eso es público. Eso también es por patrimonio. Sí, pero es público. Sí, por patrimonio, porque no sirve, que no sirve para nada, que no tiene riesgo de nada, y dicen que no, que hay que preservar Bueno, esa pero ley. ese es patrimonio. Por cierto, datos del COVID acaban de salir. Venga, vamos, para irnos ya. 5 positivos, 6 altas, resultado 51. Nos quitamos Uno uno. menos. Nos quitamos 5 uno. positivos. 5 positivos y 6 altas. O sea, 51, ¿no? 51 Sí, personas. estamos casi en la media. Hay Normalmente- más gente con gripe hoy en Lanzarote que con COVID. Hombre, eso tengo Pero usted, vamos. usted por seguro. Pero vamos, muchísimo más. Lo Pero- digo para los alarmistas, que estén tranquilos, hombre. No, y está bien porque, en fin, que esto tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. No, bueno, ya vendrán. Pero por lo menos cuando son buenos los resultados, pues no vamos ahora a criticarlos, ¿no? Porque aquí incluso hay gente que le fastidia si son buenos los resultados. Te aseguro que lo hay, ¿eh? Te aseguro que lo hay. Don Sergio, muchas Oye, gracias. cuídate, Don nos vemos, hasta Pedro, luego. venga, nos vemos. Hasta el Nosotros lunes. regresamos mañana a la misma hora.